En el video pasado estuvimos trabajando con el proyecto cliente, creando el manager para hacer la petición a nivel de servidor y a nivel de páginas se trabajó por lo menos la vista de los roles que existen en la base de datos. A esta página se le asignó una ruta para que el usuario pueda visualizar los roles que hay registrados a nivel del sistema, pero no se montó una vista, o sea, no se montó un acceso directo para que el usuario pueda verlo. Por ejemplo, si aquí yo despliego la aplicación en modo desarrollo, digo .NET Watch, si aquí yo despliego la aplicación y digo .NET Watch, van a observar que cuando suba el navegador, o sea, cuando inicie el proyecto, no tenemos un acceso, no tenemos un enlace que nos dirija a la página de los roles. Entonces, como aquí pueden observar, nosotros tenemos las opciones desplegadas en el menú, pero no tenemos acceso a esta vista llamada roles a nivel de ruta. Fíjense que aquí la página vuelve y se recarga y hay que esperar que el servidor devuelva los roles que existen a nivel de base de datos. Pero se entiende que para acceder a una página X con cierta funcionalidad, no se supone que el usuario tenga que estar escribiendo en la URL a la página que quiere entrar. Se supone que hay que asignar el acceso aquí en el menú, si usted quiere darle acceso al usuario a esa información. Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que dirigirnos a donde esté el share, que es acá, o sea, en el cliente, perdón, no el share como proyecto, sino el share que está dentro del proyecto client, que es este share, y vamos a buscar el nav menu. Ustedes van a observar que en el share tenemos los siguientes proyectos. Tenemos los siguientes proyectos, o sea, tenemos los siguientes archivos. Tenemos el main layout, que implica como la arquitectura o más bien la plantilla principal de la aplicación donde se montan el asunto de los privilegios y los authorized que vienen por defecto. Todavía no hemos trabajado con temas de seguridad para decir que la vista y la creación de los roles lo puede hacer cualquiera. O sea, ahora mismo lo puede hacer cualquiera que acceda a la página, pero hay que trabajar la seguridad para evitar que cualquier usuario esté creando roles o creando usuarios, a menos que su página o su proyecto permita que sea el mismo usuario que se registre. Entonces, aquí podemos observar que en el main layout lo que tenemos es la estructura básica de nuestra aplicación, donde la variable @body expresa que es donde se van a montar o donde se va a montar el contenido principal, que vendría siendo el contenido que está acá donde están los pages. Y cuando especificamos, por ejemplo, como en esta página que tiene un index llamado roles, él lo que hace es, a través de el layout component base, es incluir dicha página dentro del body principal que vendría siendo la plantilla general. Es decir, que lo que nosotros conocemos como el menú que está en la barra lateral es esta etiqueta que está acá que dice nav menu, y lo que tenemos en la parte superior donde habla sobre about es esto que está aquí. O sea, muestro nuevamente la página y digo que esta etiqueta que dice nav menu hace referencia a esto que tenemos acá. Ese es el nav menu. Y si se fijan, acá dice about, pero es esta línea que está aquí donde se expresa el main. Por lo que esa es la plantilla principal donde se monta todo. Si se desea cambiar la estructura orgánica de cómo está montado aquí, llámese a nivel de CSS, yo puedo venir y trabajar la CSS del main layout, que es esta que está aquí, o la CSS del nav menu. ¿Qué ventajas me ofrece Blazor al trabajar el tema de la CSS con las páginas?
Bueno, que usted puede crear CSS personalizadas para un componente Razor en específico. Es decir, no es que usted va a tener una CSS global para la página completa. Se puede tener, correcto, se puede tener. Pero Blazor ofrece la ventaja de que podemos incluir dentro de un mismo componente la CSS que va a llevar ese componente sin tener que tener, bueno, disculpen la redundancia, sin tener que poseer un solo archivo de CSS gigante y simplemente dejar esa responsabilidad a ese archivo, porque si ahora yo le doy clic, por ejemplo, a Main Layout Razor, ustedes van a ver que las etiquetas que hay aquí son únicas y exclusivamente aplicables para los elementos o etiquetas HTML que están en el componente Main Layout. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos al nav menu, porque esta es la etiqueta que recrea nuestro menú, entonces nosotros vamos a ir a ese componente. Fíjense que el componente se llama navmenu.razor. Al hacer esto, al hacer esto, cuando nosotros declaramos o creamos un archivo o un componente Razor, nosotros podemos utilizarlo como etiquetas HTML dentro del cuerpo de cualquier otro elemento. Es decir, que al crear el componente yo puedo integrarlo simplemente con su nombre. Claro, si ese componente no está dentro de una carpeta, por ejemplo, como managers, o como extension o como algo adicional, ahí yo tengo que hacer los famosos using de namespace. Es decir, tengo que hacer un using a ese namespace para poder incluir el componente en este espacio. Por lo que yo me voy a dirigir acá donde dice nav menu y aquí ustedes van a observar que tenemos esta clase o este div que está aquí es simplemente para mostrar la opción del home. Este div que está acá es para mostrar la opción del counter y este es para mostrar la opción del fetch. Fíjense. Fíjense ahí. Así es como se muestra. Ahora, si a mí me interesa adicionar la opción de roles aquí debajo, yo puedo agregar o más bien copiar y pegar y acá puedo decir roles. Roles. Vamos a decirle aquí al .NET, porque él me dice, mira, se cambió el nav menu, deseas reiniciar, le voy a decir always, y él se va a encargar de cada vez que se haga un cambio, él va a volver a reconstruir el proyecto para lanzarlo nuevamente con los cambios. A esto se le llama hot reload, que evita que usted esté volviendo a iniciar el proyecto. Fíjense, no es que él accedió, ya él estaba ahí. O sea, si yo me voy directamente a la página principal, ustedes van a ver que aquí ya yo tengo la opción de roles. Pero roles me lleva a la misma opción del fetch data. ¿Por qué? Porque lo único que yo hice fue cambiarle el nombre a la opción, pero no le cambié el nombre a la ruta. Por lo que yo tengo que decir que esto es roles. Pero ¿cómo así? ¿De dónde proviene esa parte de roles? Esa parte proviene del index de usuarios roles, donde yo establecí que el page es roles. ¿De acuerdo? O sea que automáticamente el nombre que yo coloque aquí como page, si yo lo altero en el href del componente navlink, él asume que ese es el enlace para la página de roles. Correcto. Ahí él había aplicado lo que es el hot reload, que después que usted hace un cambio en el código y usted le dice que acepta que cada vez que se cambie la estructura de un archivo, él él provoque ese cambio en tiempo de ejecución para evitar el tener que detener un proyecto y volverlo a iniciar, porque eso hace que uno pierda tiempo como desarrollador. E incluso yo recomiendo que si usted tiene la función de auto guardado, es decir, ustedes no vieron que en ningún momento yo guardé aquí.
Yo simplemente escribí y inmediatamente terminé de escribir, él guardó. Si voy a estar trabajando con el hot reload, es recomendable dejar el guardado manual. ¿Por qué? Porque el hot reload funciona cada vez que se guarda. Y si usted escribió un texto y dejó de escribir, él va a guardar con eso, ojalá tenga un error y ya por eso el proyecto no va a subir. Cuando intente reiniciarse nuevamente ya va a explotar. Entonces no es recomendable usar el autosave cuando se está usando el hot reload. Y aquí terminamos la parte del nav menu para incluir las rutas a nivel visual. Es decir, cada vez que yo cree una página a nivel de cliente, es decir, acá, por ejemplo, en mi caso yo agregué un elemento index.razor, el cual declaré, es más, creé dentro de la carpeta usuarios roles diciendo que ese es el índice de esa carpeta, pero su ruta va a ser roles. Inmediatamente esa ruta ya yo la puedo utilizar como una referencia de hipertexto o hiperreferencia. Perdón. Entonces, ahora mismo damos por concluido la parte de hacer disponible a los usuarios a nivel de la página el acceso a una ruta en específica, pero de forma gráfica, porque acuérdense que la ruta que trabajamos en tiempos atrás, en los últimos videos que ustedes vieron, solo se construyó la lógica para que los nombres de los roles aparezcan aquí. Ahora hay que construir el escenario para permitir que el usuario pueda registrar un rol o editar un rol en esta arquitectura.